Hola, buenas noches. Soy la hermana Sandra Madoni. Me congrego en la Iglesia Nueva Creación con mis pastores Manuel y Consuelo Marrero y mis hermanos. Un beso, un saludo muy grande. Hoy les vengo a hablar de la segunda parte del Evangelio de Juan. Voy a hacer una pequeña oración de entrada. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de dar tu palabra. Enséñame a darla tal cual como es, Señor, que tenga una revelación fresca y renovadora, y gracias porque la audiencia es tierra fértil y la palabra va a dar fruto de 100 a 100 por uno, en nombre de Jesús. Empezamos aquí con el versículo 21, a donde yo y vosotros no podéis venir. Recordemos que había una controversia muy grande anteriormente, donde cuestionaban al Señor y su identidad como Hijo de Dios. Ellos tenían muchas reservas para creer. Primero que nada, recuerden que ellos, los fariseos, tenían el monopolio político-religioso. Está bien, estaban subordinados a los romanos, pero tenían mucho poder sobre la ciudad. Y la gente empezaba a creer en el Señor y ellos les molestaban, han tratado de arrestarlo anteriormente. Por eso dice otra vez, les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dicen los comentaristas, no sabemos si fueron horas, minutos, días. Nadie había podido arrestarle entre lo anterior y ahora, pero dicen que desde Juan 7:37, que es el cierre de la fiesta de los tabernáculos, hasta Juan 10:22, la fiesta de la dedicación, hay un intervalo de 2 meses. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Lo que los fariseos estaban diciendo en ese momento, o la audiencia incrédula, era que si él se mataba, según la tradición judía, él iba a la Gehenna, que es como el infierno, y era un lugar de tormento. Entonces era muy terrible lo que le estaban diciendo, pero él decía, ellos decían: si él se va a ese lugar, nosotros no podemos seguirlo porque nosotros somos la élite, ¿no? Había mucha presunción en esta palabra, pero lamentablemente eso es lo que le estaban diciendo. Dice aquí: porque esto os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creen en el Señor como Salvador, no pueden ser salvos. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. O sea, que yo no he cambiado, yo siempre estoy diciendo exactamente lo mismo. Después dice en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Jesús tenía conocimiento del corazón, él sabía lo que había en el corazón, de la hipocresía, de ese pecado de orgullo y de deseo de poder que tenían los fariseos, y él sabía, pero él prefería testificar de su Padre. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Dice Juan, acá explica que cuando él habló del que me envió, no sabían que era el Padre. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, a sí mismo, a Jesús, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La obediencia del Señor es absoluta. En los versículos siguientes lo vamos a ver más. Pero cuando estaba hablando el Señor, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, se refería a la crucifixión. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y él hablaba de su fidelidad como hijo de Dios, le sometía a su Padre. El Padre es mayor que todos, dijo Jesús. Algunos iban a creer en el Señor en el momento de la crucifixión. Recuérdense que hubo señales, hubo un terremoto y también se partió el velo del templo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí estaba el Señor trabajando, algunos creían en él.
La segunda sección, la verdad os hará libres, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ustedes tienen que ser un poquito más que creer, ahora tienen que permanecer en mi palabra para que sean de verdad mis discípulos. Y el resultado sería, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá la verdad en el libro de Juan viene de un término en griego que es mucho más que la verdad como antónimo de la mentira, ¿verdad? Porque nosotros en español decimos mentira, ¿verdad? Sin embargo, en el libro de Juan, la verdad es la revelación divina. Acá, según el expositor del griego, dice la verdad divina revelada al hombre, es la verdad. En la cultura griega era sinónimo de realidad en oposición a la ilusión. Y hay prueba, evidencia textual de que esto es así. En el libro de Juan, la palabra verdad se ve en la mayoría de las veces que ocurre, ¿verdad? Primero lo vemos en Juan 1:4, donde Jesús era lleno de gracia y verdad. Juan 4, 33, 34, la adoración en espíritu y en verdad, la samaritana, que el Señor le explica. Juan 5, 33, testificar de la verdad. Juan 8, 32, la verdad como elemento liberador. Juan 8, 24, permanecer en la verdad. Juan 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 17 y versículo 26, también Juan 16, 13, el Señor habla del Espíritu de verdad que iba a venir, ¿verdad? Después tenemos aquí, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Más adelante el Señor usa la comparación de lo que es la servidumbre, o en ese tiempo lo que se conoce como es un tiempo de esclavitud, pero se va a explicar un poquito más. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ok, la persona que dice eso seguramente no recordó la historia, se olvidó de que ellos fueron esclavos en Egipto, fueron cautivos en Babilonia, los sirios también los dominaron, los griegos también, el imperio persa estuvieron un poquito mejor, pero en ese momento estaban bajo dominio romano, o sea que no sé si la persona que habló sabía de eso o a lo mejor no conoce, porque imagínense, estas personas, no todo el mundo tenía acceso a los libros, los documentos, ¿verdad? Ellos no tenían todo lo que necesitaban, a lo mejor esta persona no sabía. Pero Jesús es muy paciente y Él se sigue explicando. Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Para eso es para explicarle, ustedes son esclavos de su naturaleza pecadora, y hay varios tipos de esclavos, ustedes lo pueden buscar, pero la esclavitud de esa época no es como lo que vemos hoy en día, como lo que pasó con los esclavos que trajeron de África y todo eso. La esclavitud en esos tiempos era diferente, era muy parecido a lo que es una servidumbre. Había leyes que lo protegían a los esclavos, por ejemplo, según la tradición judía, si un dueño o un amo maltrataba a su siervo, a su esclavo, él tenía que dejarlo libre. A veces era por deudas que ellos se alquilaban para pagar deudas, y después dice la ley está en Éxodo 21 del 2 al 11, que después de 6 años de servir es libre el séptimo año, el año del jubileo, pero si quiere seguir sirviendo a su amo, si se siente cómodo con su amo y si ya hizo una familia y todo eso, se puede quedar para siempre. O sea que había que tratarlo muy bien al esclavo para que sirviera. Y un ejemplo de lo que era un esclavo lo tenemos en Abraham, que él tenía un siervo que le fue a conseguir una esposa para Isaac, Eliezer, y él pensaba tenerlo a él como heredero de su fortuna porque no tenía hijos. O sea, cuánto lo quería él a ese siervo.
También tenemos el caso de Agar, que era sierva o esclava de Sara, y ustedes saben todo lo que pasó ahí. Y en Gálatas 4:22 hay un contraste entre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Una es la obra de la carne, es la ley, y la otra es la obra de la gracia, ¿no? de Isaac. Bendito sea el Señor. Después dice aquí, según el comentario del púlpito, después de cumplir 7 años le daban una carta de emancipación y lo hacían libres al esclavo que se quería ir. En el templo después de la destrucción del templo de Salomón se prohibió la esclavitud. Nehemías reprendió a los israelitas que esclavizaban a sus hermanos, así que después de ese tiempo ya no hubo más esclavos. ¿Dónde estamos? 34, ok. También la manera de liberarlos, si el dueño le da la carta de emancipación, lo hace libre. Y acá el Señor explica un poquito más. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Lo que pasaba con el esclavo, que se iba, o se venía un pueblo enemigo, lo llevaban cautivo, o sea que no tenía un destino fijo, pero el hijo sí quedaba en la casa para siempre. Está hablando también de la diferencia entre la ley y la gracia. Él iba a traer la gracia e iba a traer la liberación. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que cuando el Hijo daba esa carta de libertad al esclavo, era libre para siempre. Dice aquí, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bendito sea el Señor. Los descendientes de Abraham son porque son descendientes naturales de Abraham, pero no se están comportando como hijos de Abraham. Y el Señor está apuntando de que ellos tienen otro padre, que es un padre espiritual. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre o del padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Entonces, él está apuntando a que las obras de las tinieblas que ellos están haciendo corresponden al enemigo. El segundo pasaje, sois de vuestro padre el diablo, que empieza con el versículo 35. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Como les estaba diciendo, ellos no están haciendo las obras de un hijo de Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham no rechazó el mensaje mesiánico. Y después hablan más tarde de que Abraham vio su día. 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, otra vez apuntando a ese padre espiritual. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos dicen, no, nosotros somos, es la primera vez que yo veo que ellos le llaman a Dios Padre, porque siempre le dicen Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea que está certificando que Él es del Padre, el Padre fue quien lo envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús los confronta con sus obras, ¿verdad? Hay una confrontación entre dos padres espirituales, que es el Padre Celestial y el enemigo, que es el padre de mentira, del que él va a hablar más adelante. Acuérdense que la palabra de Dios dice, que Pablo dice que el enemigo es el Dios de este siglo. Bendito sea el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo que le está diciendo, ustedes están tanto en las tinieblas que no pueden absorber la verdad. Ustedes solamente absorben las mentiras porque están siendo inspirados por el enemigo, están siendo inspirados por Satanás. Acá, cuando el Señor dice, cuando habla mentira de suyo habla, lo que quiere decir que es natural para el enemigo mentir. Hay comentaristas que dicen que cuando
Satanás tentó a Jesús. Él no podía citar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad y no la podía citar tal cual. Por eso él la tergiversó, no la citaba correctamente, sino la que la citaba incompleta, porque él no podía decir la verdad, ¿verdad? Ok, 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bendito sea el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea que él no había pecado, era un hombre santo, no podían decir nada malo de él. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estas personas estaban tan absorbidas por la oscuridad que no aceptaban la verdad del Evangelio. Bendito sea el Señor. La preexistencia de Cristo, versículo 48 al 59. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Bueno, eso es muy ofensivo. Primero lo tratan de híbrido, ¿no? Como que es mezcla, y también de que está en la contrapartida. Tú me dices que yo soy de mi padre, es el enemigo, el diablo, y usted te digo esto. O sea que había una contestación a lo que él le había dicho, una contrapartida, ¿no? Los comentaristas dicen que es como que le retruca, esa sería la traducción correcta, retrucar la acusación con un insulto. Jesús se había acercado a los samaritanos eran detestados por su forma diferente de adoración y sus supersticiones en el monte Gerizim. Pero también en Juan 7:20 lo acusaron también de que él tenía demonios. Sin embargo, el Señor saltó eso y directamente él no habló de los samaritanos, sino que él habló de lo que él decía. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea, sabemos muy bien que si no se honra el Hijo, no se honra el Padre. El Señor estaba apuntando que le estaban faltando el respeto y él defendía la gloria del Padre. Eso lo vemos ahí en el 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y la juzga. En el 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Según el comentario de Púlpito, guardar significa obedecer, atesorar, contemplar y cumplir. Y cuando habla de nunca ver a muerte, no se habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Se ve de la muerte que trae el pecado, de la que solamente Cristo nos liberta, dándonos la vida eterna, ¿verdad? Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los fariseos tenían la vista corta, pensaban que hablaba de una muerte natural, pero Jesús estaba hablando de la vida eterna que él nos iba a ser accesible. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? La samaritana le preguntó lo mismo en el 4:12. La samaritana le había preguntado: tú eres más grande que Jacob. Todo esto es sobre la identidad de Cristo. El 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Bendito sea el Señor. Esta es una justificación contra el cargo de autoexaltación que ellos decían, porque es lo que tú te haces, que es lo que tú te crees. Y el Señor me llama la atención porque él dice vuestro Dios, ¿verdad? Y Jesús nunca dijo mi Dios hasta el momento de la cruz, pero eso no lo relata Juan, lo relata Mateo, lo relata Marcos, donde Jesús dice la famosa frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él está cumpliendo la profecía del Salmo 22, el Salmo de David. El 53.
Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo la palabra. Conocer viene de una palabra griega, ginosko, que es mucho más profundo que conocer en español. Conocer en español, bueno, yo conozco a tal persona, no es lo mismo que una amistad, o no es lo mismo que... En español es diferente, el griego es mucho más profundo, significa intimidad, significa acercamiento, estar pegado. Como hay una relación, por ejemplo, la relación de padre e hijo, donde se conocen tanto que el padre sabe lo que al hijo le gusta y el hijo sabe lo que quiere el padre y hacen cosas juntos. Y pasan tanto tiempo juntos que el hijo sabe lo que hizo el padre, lo que no hizo el padre. O sea, hay una relación tan cercana entre ellos dos que él sabe lo que quiere el padre. Imagínense que Jesús estuvo ahí en el momento de la creación. El padre estaba creando por su palabra el mundo. Estaba el Espíritu Santo y él veía cómo su padre creaba y estaba creando cosas juntamente con él. O sea que él tenía una intimidad muy grande con él y una relación de padre e hijo con él y lo conocía muy bien. Y una relación de padre e hijo no es lo mismo que una relación de amistad. O sea que es algo muy, muy profundo. Versículos 50, bendito sea el Señor, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cuando dice mi día se refiere a Jesucristo, al día que se va a manifestar al mundo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él habla ahí de la preexistencia de Cristo, que él existió antes de Abraham, él existió, siempre existió, y antes de la fundación del mundo el Señor ya estaba ahí en la creación, lo dice en la primera parte de Juan. Entonces ellos, al decir yo soy para el judío, es la gran palabra, porque el yo soy es Jehová, es el Señor poderoso, es el Shaddai, es el Gibor y todos los nombres que dan a Dios, es el nombre de Dios. Y entonces ellos se ofendieron y tomaron piedras porque ellos estaban en una parte del templo donde todavía estaban haciendo reparaciones y había piedras, según los comentaristas, y trataron de tirarles esas piedras, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Es interesante saber, algunos comentan que es posible que haya sido un milagro la desaparición, que el Señor haya escondido al Señor, ¿verdad? Eso ocurrió también. Hay un versículo en Jeremías 36:26 donde dice que el Señor escondió a Baruch y a Jeremías de los enemigos. O sea que el Señor esconde al Señor de ellos. Quizás lo hizo invisible, pero no llegaron a atacarlo porque no era su tiempo de morir todavía. Él estaba caminando en la agenda de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta aquí el 8. Vamos la vez que viene a seguir con el capítulo 9. Que es cortito, así que se puede hacer con un solo video. Que el Señor me los bendiga y que sigan creciendo en el Señor. Amén.